Amigos y hermanos, gracias por estar una vez más con nosotros en Hablemos, donde el invitado especial eres tú. La semana anterior estuvimos platicando con un buen amigo de la casa, el pastor licenciado Carlos Navas, y hablamos de temas diversos, pero hoy nos queremos enfocar en algo maravilloso que es el discipulado. Mi pastor y amigo, gracias por estar aquí. Gracias. Segunda semana. Aquí estamos Es ya tendencia. en la repetición. Es tendencia. Gracias por la oportunidad nuevamente. Al contrario, estábamos curiosos la semana anterior de tratar de discutir y entender de la mejor manera el discipulado. Y me llamó la atención que usted dijo, es algo que a mí me apasiona. ¿Cómo comenzó su interés en esta gran comisión que nos ha dejado a todos? Bueno, comenzó entendiendo realmente la misión de la iglesia. La misión de la iglesia que Jesucristo nos habla allá en Mateo es ir y hacer discípulos. Entonces Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y entonces dijo esto, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Entonces me llamó la atención de que realmente el proceso de la evangelización va más allá de simplemente que llegamos y le compartimos nuestra fe a alguien y esta persona abre su corazón y decide tener una comunión personal con el Señor. Pero no es allí el punto final. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que pensamos que ahí terminó el proceso de la evangelización. Pero el proceso de evangelizar realmente tiene una siguiente fase, que es precisamente enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y enseñarles, aquí viene la palabra complicada, a obedecer. Porque compartir la fe tal vez no sea tan difícil. Ese punto no me lo había No, visto. mire, que la gente lanzamos el mensaje y levante la mano y lo que sea y hacen la oración. Esa parte no es tan complicada porque la gente dice, bueno, no tengo nada que perder con esto. Es más, puedo ganar mucho, ¿verdad? Pero el punto es que Jesucristo nos dijo, enséñenles a obedecer. Aquí empieza un proceso más complejo porque es entrar al proceso de la obediencia, en donde Jesucristo definió de alguna manera el proceso del discipulado con una cruz. Carlos, me gusta esa pregunta y voy a tratar de dividirla en dos. Creo que no me había percatado, yo solo decía ser discípulos, pero no me había detenido en obedecer. No es fácil obedecer. No es fácil. Yo prediqué unos sermones hace poco que hasta parecían repetitivos, que yo sentía que la obediencia, uno, movía la mano de Dios. Dos, abría las puertas de los cielos. Y tres, me garantizaba resultados. Tres cosas que hace la obediencia. ¿Es eso lo que nos falta? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿el estar discipulado o discipulando tiene que ver con las manifestaciones de los dones espirituales? ¿O son los dones espirituales una manifestación de un discípulo? Y lo digo con saña, con dolo, porque, hombre, qué bonito, pero este no obedece a su pastor general, a su supervisor de zona, pero tiene unos dones terriblemente bellos para la iglesia. Y bueno, no hablo de mi institución, estaba fuera de la institución de visita con unos pastores y me dice el pastor número 2, que es el encargado de zona, eso es de la zona 5, me dijo. Hey, qué bueno, hermano, ¿y cuál es su labor? Velar por ellos. Entonces pasaron a orar algunos hermanos de su zona en este evento, porque era como una vigilia. Brother, una oración muy bonita, de verdad, espiritualmente hablando, satisfying, ¿verdad? Muy chivo. Pero yo vi la actitud con su supervisor. Entonces, cuando usted dice obediencia, volviendo sería, ¿qué tanto hace la obediencia en el reino? Dos, si los dones son una manifestación de la obediencia o viceversa. Lo que pasa con la obediencia es que ahí es donde comenzamos el verdadero proceso de formar el carácter de Cristo. Jesús no nos dijo, enséñenles un montón de cosas. Jesús dijo, enséñenles a obedecer estas cosas que yo les he hablado. Y por eso el discipulado forma el carácter de Cristo. Empezamos a enseñar o a instruir. Nosotros tenemos 3 procesos en nuestra escuela de servidores que diseñamos. Vemos 3 procesos importantes. Instruir. Démosles la información que necesitan tener, según los temas que se seleccionan. Segundo, formar. Ahí es donde vamos precisamente al carácter. Y tercero, lo llamamos impartir, esa manera en la cual oramos los unos por los otros, compartimos nuestras cargas. Entonces, la parte de formar es la parte más complicada. Porque cuando usted va a formar a alguien, usted va a ir como nuestros hijos. Vamos precisamente a las aristas, a las partes irregulares. Y ahí lo que necesitamos es obediencia. Muchas veces yo le digo a mis hijos, miren, yo no quiero su opinión, yo quiero su obediencia. Yo quiero que realmente cumplan con esto. Entonces Jesucristo nos mandó a enseñar
lo que Él enseñó y a enseñar a obedecer. De esa manera estaríamos formando discípulos, no de Carlos Navas, Exacto. discípulos Buen de punto. Cristo. Ahora, ¿qué identifica a un discípulo? Con base a lo que estamos hablando, con base a lo que Jesucristo dijo, que aquel que quiere ser su discípulo, tome una cruz y sígame cada día. Lo que identifica al discípulo no son sus talentos, sus habilidades y cualquiera que estos sean, sus dones. Lo que identifica a un discípulo es una cruz, una capacidad de morir a sí mismo. Pablo lo dijo, Gálatas 2:20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí viene la cosa importante, ya no vivo yo. O sea, Pablo dice, aquí ya no existe Pablo. Es Cristo, a quien están viendo es la vida de Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en mi día a día, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Es decir, aquí lo que yo estoy tratando es de seguir a Jesús para que ustedes vean a Cristo en mi vida. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esas eran las clases de liderazgo de antes. No eran grandes seminarios. Miren, imítenme a mí, yo imito a Cristo y vámonos a ganar las almas. Esas eran las clases de liderazgo sin mucha vuelta. ¿Por qué? Porque eran personas que reflejaban a Cristo. ¿Se acuerdan? En Antioquía, donde les llamaron cristianos por primera vez. ¿Y por qué les llamaron cristianos? Porque veían la vida de Cristo. En ellos les recordaban a Jesús. ¿Cómo nos llamarían hoy? Buena pregunta. De verdad, pregunta. porque sí, muchas veces es difícil. Yo creo que lo más peligroso dentro de la vida del discípulo o el predicador es que hemos aprendido a entrar en un rol. Una de las cosas que mi padre me enseñaba siempre era, mira, no puedes estar en dos cosas, o te vas a dedicar a los negocios o te vas a dedicar a pastorear. ¿Qué quieres hacer? Aprendí de la manera más fuerte. Y tal vez los negocios que pueden existir están ligados de alguna manera en el mundo de la fe. Hablo radio o X, pero es dentro de la misma familia de Dios. Pero yo no. Tenía la idea como un hombre de negocios, eso lo hacía mi papá hace muchos años, que predique el evangelio. Así comenzó él. Atrás de su... Pues hubo muchos que quisieron seguir la misma línea, pero hasta que no me timaron y quebramos un negocio, que quedé yo sorprendido de cómo terminó la relación, entendí, Señor, ok, perfecto, lo voy a hacer. Regreso al punto donde estamos. Obediencia. Obediencia por amor. Obediencia porque debo de sacrificarme. Obediencia porque busco una recompensa. ¿Cuál será la verdadera motivación de la obediencia? Mire, la obediencia es un estilo de vida. A veces obedecemos por amor. Sí. A veces obedecemos porque eso es lo correcto. Y un discípulo, ¿cómo se comporta un discípulo? Un discípulo se comporta haciendo lo correcto y no lo que quiere. Entonces muchas veces tengo que negarme. Por eso Jesucristo dijo, niéguese cada día a sí mismo y tome una cruz. Es decir, la muerte de nuestra carne, la muerte de nosotros mismos, no va a ser fácil. Y a veces va a doler. Y a veces nos vamos a lamentar. Entonces, volvamos al caso de 1 Corintios. Ahí está todo el menú de los dones espirituales. Pero era una iglesia complicada. Sí. Era una iglesia con problemas sexuales, con pecado sexual, conflictos entre ellos mismos, mucha inmadurez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es como poner un arma poderosa en las manos de un niño. Es decir, es demasiada potencia, se puede dañar a sí mismo y puede dañar a los que lo rodean. Entonces necesitamos madurez. Entonces, miren, a mí un pastor me dijo esto, ¿quiere probar quiénes son sus discípulos? ¿Quiénes son discípulos? Dígales que hagan cosas que no les gustan. Me quedo solo. Y hasta este día lo sigo haciendo. Mire, hasta este día algunos los tengo a prueba y les pido cosas complicadas. Les pido cosas complicadas. Sí, pastor, a veces le veo la cara, sí, traga grueso, pero lo hace. ¿Por qué? Porque el punto es que un discípulo obedece. Un discípulo obedece. Ahora, pastor, no digo que este es un asunto de la noche a la mañana. El discipulado es el camino largo. El discipulado es el camino angosto. El discipulado no es fácil. En el discipulado, al ir formando discípulos, muchas cosas comienzan a salir y hay que empezar a confrontar cosas. Mira, tú predicas muy bonito, tú predicas bien, Dios te está usando, pero tenés que arreglar este asunto con tu matrimonio. Tenés que arreglar este asunto con tus finanzas. Tenés que venir puntual, hasta cosas como esas. En la iglesia del camino hoy, si se graduase un joven del seminario o del ministerio de liderazgo,
puede ser ordenado siendo soltero o tiene que estar casado? No es un requisito para servirle al Señor el estado civil. Okay. ¿Verdad? No es un No requisito es, si está soltero o casado, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Es más, o sea, es más importante su testimonio en el momento de Su ordenación. testimonio, entendemos muchas veces que cada uno de estos servidores va en un proceso. Sí. Va en un proceso con Dios, ¿verdad? Uno más rápido, otro más lento, uno en una fase, otro en otra fase, uno están solteros, recién casados, otros ya tienen un montón de años. ¿Cuál es el punto de vista ministerial? Quizás no toquemos la iglesia, toquemos al pastor Navas. Carlos, divorcio en la iglesia. ¿Cómo se aborda? Le doy un ejemplo. Esta semana un hombre, wow, titular, 38 años de matrimonio. Es un tipo que todo el mundo que lo conoce se lo admiran y lo aprecian mucho. Es un caballero. Y llegó y me entregó las llaves y me dijo, mire, pastor, creo que no va a poderle seguir sirviendo en esta área. Fue muy claro. En esta área. El Señor le digo, ¿pero por qué? Hemos tenido problemas, me dijo, con mi señora. Después le dije, hermano, ustedes ya tienen casi 40 años de casado, ¿qué problemas pueden tener? Ya que ronca y el otro come mucho, ¿qué tipo de problemas hay en ese momento? Pues, pero problemas de faldas es casi imposible, dije casi imposible. Pastor no quiso entrar en detalle, solo dijo, mire, pastor, yo, pues, la gente aquí nos tiene por esto, yo preferiría que mi número 2 o 3 que están puedan estar al frente de la obra, si usted cree que me puede. Yo casi que lo ruego, le digo, hermano, relájese, Dios puede hacer las cosas. En otras palabras, no estaba justificando su decisión, simplemente diciendo, no te llamó por esto, no te llamó por esto, te llamó por lo que has hecho y lo ha hecho muy bien. No permitas que una herida casi de muerte te quite la vida ministerial. Veamos qué podemos sanar. Le dije, he aprobado esto, he aprobado lo otro, pero el hombre estaba tan herido ya que me dijo, ¿sabe qué? No voy a seguir. Al rato le dije, bueno, hagamos una cosa. Como usted dice, véngase a la central, aquí vamos a ver qué podemos hacer. Pero, ¿cuál sería su opinión cuando un muchacho, un joven, un pastor suyo, le dice, hey, pastor, buen predicador, buen administrador, pero tiene ese problema en su casa de divorcio? ¿Cómo lo afronta? Bueno, Jesucristo dijo que el enfermo es el que necesita médico. Creo que una de las cosas que debemos aprender a manejar en las iglesias, los pastores, los líderes, son precisamente las crisis. Las crisis, incluyendo las crisis de pecado. No sé si, por ejemplo, acá en la institución se sigue manejando el término disciplina, ¿verdad? Alguien falla en X área, bueno, vamos a poner disciplina. Ahora, ¿qué significa poner disciplina? Por lo menos en los contextos previos, poner disciplina era ponerle un castigo. ¿Verdad? Y ahí va de todo. Quitarle sus privilegios. No, ahí va de todo. Sí. Ahí va quitarle los privilegios es la fase, el punto 1, pero de ahí yo he oído casos tremendos. Entonces, ahora, el problema es que no, o sea, vamos a aplicar la disciplina, se va a sentar ahí atrás, se va a sentar en esta silla. Sí. Yo he visto casos que así es, los que están en disciplina tienen su lugar. Entonces, la gente entra y ya sabe quién es el que está en disciplina. Ahora, al final, honestamente, evaluemos los resultados. Sí. Yo no digo que sea bueno, que sea malo, no, yo digo, evaluemos los resultados. Funcionó, hubo una transformación, hubo un cambio, hubo un arrepentimiento y sobre todo hubo una restauración. Porque al final... None of the above, ninguna de las anteriores. Exacto. Mire, ¿quién no falla? Pues, ¿a qué nos instruyó Pablo? Reprendan con espíritu de mansedumbre, considérense todos. Considérense todos. Entonces, lo que tenemos que evaluar es la condición para ir a la restauración. Mire, el ministerio ahí va a estar. El ministerio existe desde antes que usted llegara y usted va a pasar y va a seguir si Cristo no ha venido antes. ¿Me entiende? Lo importante es qué está pasando con mi vida. Entonces tenemos N cantidad de casos y cada caso es un caso. Hay que sentarse, hay que platicar, hay que evaluar. Conmigo han llegado a hablar parejas, por ejemplo, en adulterio, que alguno de los dos está en adulterio, y están esperando los látigos y están dispuestos a recibirlos. Les digo, bueno, miren, vamos a seguir adelante. Y se sorprenden. Vamos a seguir adelante, vamos a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, nos vamos a reunir cada semana, vamos a evaluar estas cosas, léanse este libro, pero vamos a seguir adelante. Miren, ahí están, como tremendos líderes, con ministerios increíblemente bien desarrollados y con personas, con discípulos. ¿Qué opina usted? Porque por mucho tiempo ha sido el flagelo de todas las iglesias y ha sido el ayo de muchos de nuestros colegas pastores y amigos.
el hecho de que no pudieron pasar por un proceso de restauración, y otros que son bien express, que a ellos me quiero referir. Usted tiene la capacidad financiera de ir a un retiro a Estados Unidos, en Panamá, en Colorado, una clínica de la familia, y lo encierran 15 días y usted viene restaurado. Ya viene con un certificado como que es la vacuna, ¿verdad? A saber qué. Y ya usted está apto porque pagó 3,000 pesos por ir a hablar locura con una vieja que no conoce. Pero bueno, ¿qué piensa ese restauración express? Yo soy como... Es como camaleónica, ¿no? Porque las heridas son más profundas que 3 semanas hablando con una persona que no conozco. Claro, ¿no? Y el punto de partida de todos esos procesos es el arrepentimiento. Ese es el punto de partida. Es decir, mira, tú reconoces realmente lo que ha pasado aquí, lo que hiciste, las consecuencias que esto ha traído. ¿Estarías dispuesto a hacer cambios profundos en tu vida para que en lo que esté de tu parte esto no vuelva a pasar? Ese arrepentimiento es el punto de partida. De ahí para allá todo suma, pastor. De ahí para allá todo suma. Si va a haber una clínica de esto que va a ayudar, pues está bien. Así es. Pero tenemos que empezar a evaluar los frutos. Tenemos que empezar a evaluar. Y es el fruto del Espíritu de Gálatas 5. ¿Verdad? Ahí está, el fruto del Espíritu, el fruto de la carne. Más allá de lo que se pueda ver en el púlpito cuando está ganando las almas. Mire, si el Señor puede usar a cualquier persona para ganarse un alma. Así es, totalmente. Pero, es decir, veamos el fruto. Mi pastor dijo algo hace muchos años, para los que lo siguen y todavía en los programas de televisión. Hubo un lugar, Carlos, que se llamaba El Yate, que era un bebedero en el Boulevard de los Héroes, que era literalmente un yate. A ver qué le iba a meter ahí, era chupadera. Entonces el pastor cuenta la historia que un diácono de esta iglesia, con el término caído, o en disciplina o en esto, pues ni modo, tenía problemas de alcohol. Pero cada vez que tomaba se ponía evangelístico. Entonces, dice que en esa reunión donde estaban en el yate, específicamente la iglesia comenzaba en 1977. El hombre comenzó a predicar. No me pregunten de qué manera, yo no estaba ahí. Pero logró ciertas conversiones. Lo curioso fue que el hombre nunca volvió a la iglesia, pero los que escucharon el mensaje de él, no menos de 3 personas, se comenzaron a congregar. Es tan fuerte como eso. Entonces, claro, eso no lo dije yo, fue una madre católica y dijo, es que cuando yo voy a la iglesia no voy a beber el chorro, sino a beber el agua. Me gustó esa expresión. Curioso, no me quiero desviar del tema de la obediencia, el discipulado, no, pero fíjese que es interesante porque, vaya, ¿qué es lo que Jesucristo dijo? Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí vamos otra vez al tema del discipulado y de la obediencia. Es decir, en las iglesias, la gente llega, Señor, Señor aquí, Señor allá, los campamentos, los famosos campamentos, en los retiros, el momento de la fogata, ahí han tirado de todo, pegó una gran llorada y todo. Y ahí estamos, vea, Señor, Señor. Pero el punto de Jesús fue, sino el que hace. Y una vez más Jesús viene a puntualizar la obediencia, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, al comenzar a cumplir la voluntad de Dios a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, entonces los cambios comienzan a ser evidentes. Es decir, el punto no es si no digo malas palabras, hay un montón de gente que no es cristiana que no dice malas palabras, o que no toma, o que son fieles a sus esposas. O que son muy dados a regalar. Que son generosos. Sí. Pero el punto es realmente si estamos mostrando la vida de Cristo. Primera de Pedro, sed santos como yo soy santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, todo. Entonces, la palabra santidad, a veces la entendemos como santulón. Sí. Y el santulón cae mal. Pero alguien que vive en santidad nos inspira. Porque el que vive en santidad, lo que está haciendo es vivir un plan, un propósito. Cuando yo me convertí, bueno, yo era un gran malcriado. Yo hablaba súper terrible. Era grosero para hablar. Cuando yo me convierto de verdad, no cuando iba a la iglesia, cuando de verdad me convierto, bueno, una de las primeras cosas que yo dije, bueno, yo tengo que cambiar mi manera de hablar. Y ese fue un proceso largo y muy frustrante, porque yo salía de la casa, iba para la universidad y había dicho 20 palabrotas. Entonces llegaba a la universidad frustrado y decía, bueno, no puedo cambiar esto. Pero entendí lo que dice la palabra cuando dice que hay que perfeccionar la santidad. Es decir, si por lo menos ahora ya era consciente de las palabrotas que estaba diciendo. Buen punto. Yo creo que a mis 53 años he venido a aterrizar
Y a ver, como lo dijimos en el programa pasado, cuántas regadas que para usted era normal. Era parte de su diario vivir, era tolerancia del Señor, ¿verdad? Alguien dijo, nadie que abrace a Dios seguirá abrazando al mundo. Nadie. Vale, pero me encanta lo que dice conciencia. Y yo he caído en esta edad, en ese lapso. Es decir, yo antes no tenía conciencia del daño colateral o directo que hacía con mis acciones, o con mi boca, o con lo que fuese. Y llega un momento en esa vida donde yo le digo a la persona, si usted siente eso, el Espíritu de Dios está orando en usted. Si no lo siente, aflíjase. Exacto. Usted le puede meter, como estos jóvenes que están ahora, no todos, pero la mayoría de muchachos involucrados en este tipo de terrorismo, partiendo con un machete a 5 o 6 personas, y no hay en ellos, o sea, usted ve a la hora de recogerlos, ahora los arrestan, está el asustado, está el afligido, y está el que está parado viendo para arriba con uno. O sea, usted dice, pero ¿y cómo lo vamos a ayudar? Pero qué buena esa expresión de tener esa conciencia de pecado. Lo voy a llamar de esa forma. Y es que es eso. O sea, cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo que está morando en nosotros trae dos conciencias importantes. Usamos la palabra conciencia. La conciencia de que somos hijos de Dios. Por el Espíritu clamamos, Abba, Padre. Y la conciencia de pecado. Cuando nos empieza a decir, esto está mal, esto está mal, pero si esto es lo que he hecho por 10 años, sí, pero no está bien, por 10 años lo ha hecho mal, ¿verdad? Pero ahora ya sé que está mal. Entonces, esa luz del Espíritu es precisamente el resultado de la disposición de acercarnos a Dios. Y esa luz es vital, mantenerla ahí, no contristéis al Espíritu. Entonces, mantener esa luz es vital para mantenernos en el camino y tomar las decisiones. Porque eso sí, o sea, llega el punto donde las decisiones son nuestras. Buen punto, porque creo que la conciencia, si lo llamamos así, ya hizo su trabajo. Ya me desperté 3 o 4 veces en la madrugada, consciente que está mal. Ya sentí hasta el saborcito en la boca de la consecuencia de estarlo haciendo mal. Y de repente como que, no, you put it out, ahí lo pone a un lado, Buen punto, llega un punto donde usted va a tener que tomar una decisión. ¿Podemos decir que esa es la cruz de la cual hablamos, que llevamos a diario? ¿Será esa la cruz? Es el momento de morir, de morir a nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Y en una porción donde toda esa porción habla del carácter. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Cuídate. Y le dice, cuida la conciencia. ¿Qué le está diciendo Pablo? Esta es tu responsabilidad. O sea, yo ya hice lo que tenía por la imposición de manos, por la imposición del presbiterio, ya recibiste el don de Dios. De aquí para allá está en tus manos. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate porque ya no le correspondía a Pablo, ya no le correspondía a ningún otro, era él. Ya aquí no es ni Dios ni el diablo. Es como aquel que llegó una vez a mi oficina y me dice, fíjese que no sé cómo, pero ayer vi pornografía. No sabe cómo. No, ¿y a dónde lo veo? En la televisión. No sabe cómo, le voy a explicar. Le dije, se sentó, agarró el control remoto, encendió el televisor, comenzó a pasar los canales. Usted sabía para dónde iba. Ni Dios ni el diablo, es que el diablo, es que Dios. No, eso fue mi decisión. Santiago, ¿no? De acuerdo a nuestra propia. Exacto. Entonces, es nuestra decisión cuando estamos siendo tentados de nuestra propia concupiscencia. Es que de ahí hay que salir corriendo. O sea, cada quien sabe cuál es. No hay que alimentar al diablo. Exacto. Definitivamente que sí. Yo creo que eso lo aplica a todos los que hemos estado involucrados en algún momento. Yo se lo contaba a mis hijos el otro día. Mira, nosotros en la época de bachillerato, aún siendo hijo de pastor, quizás ni siquiera cristiano, porque no reflejaba la conducta de Cristo, era normal. Carlos, era normal ir a los rentavideos y ya estaba la sección prohibida. ¿Y quién va a ir? Y éramos 5, y todos dando vueltas en el mismo lugar. Íbamos a una barbería y ya estaba el pucho de revistas tirado por un lado. Llegamos a convivir con eso tanto y no nos dimos cuenta cuánto daño nos hizo o cuánto daño, ojo, aún nos hace. Sí, claro. Porque el ojo del hombre nunca se sacia. Entonces dejamos todo lo que es natural, el modelo original, y comenzamos a inyectarle steroids y volado, y de repente tenemos un monstruo. Porque como creemos todo lo que vemos, pero interesante. Vuelvo a la palabra obediencia. Preguntaba que si esto activa, si abre los cielos, si tiene que ver con mis dones. Y llegamos a la conclusión que obediencia es die to self, morir a nosotros mismos y tomar la decisión. Un punto más duro no es ni Dios ni el diablo, es mi propio pecado. Claro. Hemos visto también que ser cristiano es reflejar
las conductas de Cristo, que es lo que hablamos, que por eso pues nos dieron el nombre de cristianos. Pregunto, ¿qué se le dice a esta persona, a los temas que hablamos fuera de cámara, que estamos luchando con pecados sexuales? Ojo, hay mucha gente que no ve pornografía, pero sí practica el onanismo. Ahí busque usted el término en su casa. Hay gente que tal vez no practica esto, pero está seguro y asegura y asevera que él nació en el cuerpo equivocado. Hemos logrado, yo he visto muchos testimonios bellos y tengo gente en nuestra iglesia que sigue luchando, Carlos, todos los días. Gente que me ha dicho, pastor, le pido un favor, y lo dicen con respeto, no me quite el ministerio. No me quite el ministerio, es que él me está quitando, perdón la expresión, la pechera. A mí me está quitando la cadena aquí, mi pastor, yo sé lo que va a pasar. Y uno de pastor dice, mira, yo solo te pido que sigas luchando. Yo voy a estar contigo a tiro porque te veo que estás luchando. El día que yo te vea flaquear, no te puedo tener aquí. No sé, para mí es lo que Jesús hubiese hecho. Vete y no peques más, levántate, papá, pero no te celebres ni te revolques. Ni tampoco aproveches el granero para andar sonsacando los que ves que tienen ese problema, que es un grave problema dentro de la iglesia. No sé si la iglesia que usted pastorea tiene cuenta o asisten personas con estas luchas. Claro que sí, por eso escribimos un libro que se llama Sexualmente Santos. Amén. Que prácticamente Sexualmente Santo es una teología de la sexualidad. Y lo que sucede, pastor, es que este león de la sexualidad ilícita es un león contra el que todos vamos a luchar, siempre. Una vez en una de mis redes había puesto que habíamos estado en el seminario Sexualmente Santo y alguien escribió, es fácil para un hombre casado hablar de sexualidad. O sea, lo que usted me está diciendo es que como yo estoy casado y puedo tomar los beneficios bíblicos de la sexualidad, no tengo problemas con el asunto. Yo le escribí, mira, o sea, tú no tenés idea de lo que estás hablando. Si esto es de todos, de todos los días. Entonces, yo creo de que usted habló y utilizó la palabra que no se sacia, hablando de sexualidad y de pornografía. Y es que exactamente la lujuria es insaciable. La lujuria no busca una imagen pornográfica. La lujuria quiere una imagen pornográfica y después va a querer otra imagen pornográfica y después va a querer una película pornográfica y después va a querer un canal pornográfico y después va a querer a una prostituta y después va a querer a cualquier mujer en la calle. En fin, la lujuria es la insaciable. Siempre quiere más. Y ese es el problema con los pecados sexuales. Son adictivos. Son adictivos precisamente por el placer que causan. Entonces, creo que esta es una batalla en la que cuando hay problemas de carácter, pastor, van a pasar generalmente dos cosas. Cuando alguien no está caminando en la ruta de un discípulo de Jesús, cuando hay problemas de carácter pasan dos cosas. Primero, conflictos. Una persona muy conflictiva. Una persona que está generando problemas, peleas. ¿Por qué? Porque su carne es quien está guiando su vida, su propia voluntad. Su carne está guiando su vida, habla como quiere, reacciona como quiere, no tiene frenos, no tiene topes. Hay inmadurez. Y una de las evidencias de la inmadurez es la insensatez. Reacciona, habla, dice, va, viene. Y lo segundo es pecado sexual. Generalmente cuando alguien está teniendo problemas de carácter, está debilitado en los temas de la sexualidad. Entonces hay que estar precisamente pendientes. Y yo estoy de acuerdo en algo. Si todos vamos a estar luchando con esto, ok, vamos a estar ahí en el camino haciendo la batalla. Pero si alguien ya me dice, mira, yo tengo atracción al mismo sexo. Si alguien me dice, mira, yo tengo problemas de mujeres, así, claro y de un solo. Mira, yo tengo problemas de pornografía. Ok, ahí necesitamos establecer procesos. No digo que lo vamos a ir a sentar, no lo sé, hay que hablar. Hay que saber la medida del problema. Si hay alguien que me está diciendo, por ejemplo, mire, yo tengo problemas de pedofilia y es maestro de la escuela bíblica, definitivamente ahí no tenemos nada más un problema de pecado y tenemos un delito. Así es. Tenemos un problema legal. Entonces, y omisión es también un delito. Exacto, entonces estamos en un problema serio. Entonces, pero sí, el punto es entrar a procesos. Por ejemplo, alguien me dice, mire, yo tengo problemas con la pornografía. Ok, ¿qué tan profundo está este asunto? ¿Cuánta pornografía estás consumiendo diariamente? ¿Qué sentís? ¿Cómo lo estás manejando eso? Ok, vamos a entrar a este proceso. Vas a leer este libro, vas a leer esto. Te vas a reunir una vez a la semana con este líder y ahí vamos a ir avanzando para ir evaluando cómo vas saliendo de este asunto. El punto es restaurar. Aquí no queremos descartar a nadie, porque no es eso lo que Jesús nos mandó.
no queremos descartar a nadie, queremos ayudarle a todos a salir, porque de eso se trata el Evangelio. La conclusión de su libro Sexualmente Santos, ¿en qué aterriza? La sexualidad tiene un diseño y la sexualidad tiene un propósito. Entonces el punto es, el diseñador del sexo es Dios. Dios nos formó. Lo estábamos hablando. Dios nos formó. Dios formó al hombre, Dios formó a la mujer y nos hizo sexuales, seres sexuales. Hay un complemento de sexualidad que va más allá del placer. Implica placer, pero va más allá del placer. Cuando el Señor está analizando la vida de Adán, dice, no está, este está solo, no está bien eso, no está bien. ¿Qué hizo al día siguiente? Le mandó un montón de animales y le empezó a poner nombre. De alguna manera dijo, te va a llamar hormiga, te va a llamar elefante. Y cuando terminó ese proceso, Dios dijo, sigue solo. Lo mandó a dormir, sacó una costilla y formó una mujer. Y después dijo, esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Aquí Adán dijo, aquí sí. Y les dijo que se unirían para ser una sola carne. Y que la mujer era ayuda idónea, no era un parque de diversiones. Era ayuda, era compartir una vida. Y obviamente la sexualidad está implícita. Y hay placer sexual. Pero lo que le dio a Adán no fue un centro de satisfacción sexual. Le dio ayuda idónea. Entonces el punto es, el matrimonio es un camino de unir una visión, de conformar una visión y caminar juntos en esa visión. Y ahí van a pasar muchas cosas, incluyendo la sexualidad. Entonces hay un diseño. Hay un diseño heterosexual, hay un diseño de compañerismo, hay un diseño donde las relaciones se manejan con base al amor y no al placer. Entonces hay un diseño en la sexualidad. Hay que conocerlo para empezar a vivirlo. ¿Aplica esto a las personas que tienen atracción hacia su mismo sexo? El otro día, ¿quién fue el que dio estas estadísticas? Así, estábamos hablando con alguien que trabaja en el Ministerio de Educación actualmente, por cierto, salió de la Universidad Evangélica, la licenciada Verónica, y me decía, miren, la formación del niño termina literalmente de su intelecto y todas sus preferencias, 18 años. En los primeros 3, usted está formando la base de un todo. Pero es una aberración, dice ella, el estar permitiendo que chicos decidan su sexualidad o con qué se identifican. Hay tantos tipos que no sabía ni mencionarlos. Sí, nosotros sabemos que era hetero, era homo y ahora es trans y hay tanta comunidad. No, el asunto se habla de más de 200 géneros sexuales. Y el otro que no se identifica ni con uno ni con otro. Y he visto familias famosas como la hija de Gloria Estefan, es una de ellas, que parece que sí ya salió. He visto a la hija de esta chica Jennifer López, que también es igual. No se viste ni de varón ni de niña porque dice que no se identifica con ninguno. Estos principios bíblicos, la pregunta es necia porque somos creyentes, pero estos principios bíblicos aplican también a estas criaturas, aplican a sus padres. ¿Qué le decimos al papá que está luchando porque sufre? Ver a su hijo o su hija, hey, está pasando por esta etapa, pastor. Es más, de nuestros colegios, Luz de Israel, ya por tantos años sirviendo a la comunidad, hemos visto, yo le pregunto a mis hijos, mira, fulana, ¿y la fulana? Ah, sí, papi, es que ya tiene pareja, me dice. Pues era tu compañera. Mira, me dicen ellos, ya son señores, pues son hombres. Hey, mira, papá, me dijo, para mí este asunto es como una moda, me dijo. Ellos lo que están es experimentando, o sea, queriendo llamar la atención. De repente, chicas que eran fieles servidoras con sus padres creyentes, es una rebeldía, entró por ahí. ¿Qué le decimos a ese padre referente a este tema que estamos hablando de sexualidad? Bueno, hay mucho que decirle. Yo estudié precisamente por estas cosas una certificación en identidad de género, un coaching en identidad de género, específicamente atracción al mismo sexo. Atracción al mismo sexo. Y hay mucho que hablar. Ese grupo de apoyo de papá, de mamá, de los hermanos, del pastor, del líder de jóvenes, del líder de la iglesia, ese grupo es fundamental. Ese grupo es fundamental en muchos sentidos, consejería, modelaje, simplemente para hablar, etcétera, etcétera. Y partimos de la verdad, partimos de la verdad que nos hace libres del texto. O sea, Dios formó un hombre y una mujer y los bendijo. Cuando los formó, los bendijo. Y dijo, crezcan, multiplíquense, sean fructíferos. Y al final del día, dice el texto, y Dios vio que lo que había hecho era bueno. O sea, eso es lo que Dios bendijo. Yo a eso le sumo la palabra estéril. Yo siempre digo, puchica, usted hace una inversión,
de amor, de finanzas. Y usted quiere ver rédito. Eso es lo que usted quiere. Y ahora voy a tomar esa ilustración que usted dio, que Dios crea al hombre, le pone todos los animalitos y todavía el hombre seguía solo. Okay. Entonces no puedo llenar ese vacío porque es estéril. O sea, mi inversión en este sentido es estéril. Es como meterme a monedas ahorita que están devaluadas, es estéril. Entonces, digo, gente, es su decisión. Sí, porque estamos con un libre albedrío tremendo. Dios quisiese que usted decida bien, que le vaya muy bien, que sea prosperado y bendecido. Usted decide andar por calle vieja, ese es su problema. Estéril. Siento que, como usted mismo lo dijo, conflictivos, confrontativos. Ojo, pero también tenemos la otra parte, pastor, que dice, mire, son tremendos padres, son tremendas madres, son buenos trabajadores, son gente muy profesional, son gente muy culta, hasta la manera como servir la mesa. Entonces, la gente comienza a ver y dice, espérate, ¿cómo es la cosa? ¿Y por qué le decimos a ellos? Lo que pasa es que al final cada quien va a tomar su decisión, pastor. Es decir, mis papás eran predicadores y yo era un rockero. Sí. Y yo maldecía a Dios. O sea, mi papá predicaba, yo maldecía a Dios. Sí. Casi me muero. Y gracias a Dios entendí cuando ya me iba a morir. Y Dios me salvó la vida de una manera milagrosa. Y pasa con nuestros hijos. Y eso es lo que debemos saber. O sea, yo debo comprender. Mis 3 hijos viven en una casa donde no hay alcohol, donde no hay drogas, donde no ven a sus papás emborrachándose o fumándose un cigarro, donde vamos a la iglesia, donde adoramos al Señor, donde tenemos un devocional y todo esto, donde estamos transmitiendo desde la casa predicaciones y cultos. Pero eso a mí como padre no me garantiza de que ellos le van a dar su vida a Dios. Sí me garantiza que les estoy dando el mejor ejemplo posible, aún con nuestras imperfecciones y errores. Pero les estamos dando el mejor o mostrando el mejor camino posible. Pero yo sé que van a venir las decisiones más complicadas. Las decisiones cuando alguien les ponga un puro de marihuana enfrente, pornografía, alguien les ofrezca sexo. Como me decía hace un par de días atrás un papá, mírenme, me llamaron del colegio porque me dijeron que mi hijo con su novia están mandando fotos desnudo. Ok, estamos hablando de gente cristiana. Estamos hablando de gente cristiana y de jóvenes cristianos. O sea, estamos hablando de jóvenes que van a la iglesia. ¿Me entiende? Pero van a haber trampas. Van a haber curvas peligrosas. Y lo que tenemos que hacer es estar ahí y manejar esto con sabiduría. Estos padres, yo le diría, usted tiene que manejar esto con sabiduría. Porque cualquier cosa que haga, que diga o accione, en lugar de abrir, va a cerrar la puerta. Bien dicho. Bien hermético y los perdemos. Y los perdemos. Entonces, hay que estar ahí, hay que hablar, hay que tener buena comunicación, hay que amarlos sobre todas las cosas, hay que amarlos y confiar que Dios nos va a ayudar. El pastor decía, bueno, yo soy, decía él, profeta de consecuencias. Y me gustó ese su modo de decir las cosas, porque él decía, mira, no sé qué estás haciendo mal, esto te hubiera sido así. Y en algún momento lo decía él mismo, sobre él mismo. Decía, mira cómo estoy, y vos sabés por qué estoy así. Ufa. Me encanta el poder hablar con esa libertad con nuestros hijos. Pero hablando de discipulado, creo que sería la meta de todos nosotros, promover, discipular, pero la palabra clave de nuestra conversación de hoy fue obediencia. Obediencia. ¿Cuál sería el mejor método, aparte del amor hacia Dios, para motivar a la iglesia hacia la obediencia? Bueno, creo que lo más importante es saber que nos debemos a Dios, nos debemos a Cristo, nos debemos al Señor y sabemos que al caminar de la mano con Dios las cosas van a salir mucho mejor. Ahora, no digo que esto sea fácil, por eso Jesús no habló de una cruz. Un día yo iba a predicar a una filial de ustedes, por cierto, y recuerdo que mi hija estaba un poco con fiebre, esto fue hace varios años. Nos quedamos atendiendo a la niña y luego salimos, pero nos agarró la tarde. Y como buena cultura del tabernáculo bíblico bautista, yo sé que son muy puntuales. Entonces yo tenía que estar ahí, yo quería estar puntual. Así que iba rápido. No suelo conducir rápido, pero esa vez iba rápido. Un camión me sacó de la carretera literal, se me metió en el carril, yo iba rápido, me sacó de la calle, solo porque Dios me ayudó, no me estrellé con unos árboles. Volví a entrar a la carretera y aceleré. O sea, lo iba a alcanzar. Mi esposa me hizo una sola pregunta. Ella me dijo, y cuando lo alcances, ¿qué vas a hacer? Me dijo. Esa fue toda la pregunta que me hizo. Así que lo alcancé y le pasé.
Le pasé diciendo. Entonces, ahí es el punto donde digo, ¿qué haría Jesús? Es decir, son los momentos donde tomamos decisiones y yo suelo decirles, mire, consideren 3 cosas importantes. Primero, piense qué haría Jesús. Segundo, ¿qué dice la Biblia de este asunto? Y tercero, lo correcto y no lo que quiero. Eso me encantó. Yo creo que es una lucha diaria. Nosotros estamos en una etapa tan bonita, pero a la vez tan complicada, donde viene un cambio generacional. Y me he quedado con la idea del vino nuevo y que no vamos a poder funcionar con los odres viejos. Y no que lo seamos todos, porque yo estoy en la misma edad de mis colegas, pastores, de filiales. Pero hay odres viejos dentro de la institución. Y por ratos de cólera, yo digo, Señor, estamos listos para cambiar todo. No tengo ningún problema. Señor, si quedan 3, 3 serán. Pero ¿qué haría Jesús? El proyecto se frena, ya no voy acelerado. Es como que, ¿qué haría Jesús? Bueno, ok, lo primero sería lo que la Biblia dice. Lo primero es confrontarlo. Mire, mi pastor, esta es la visión. Estuve visitando un par de iglesias el fin de semana y curioso porque yo regresé literal a los 90. Regresé al diácono de corbata, saco, era un calor, saco y lentes Ray-Ban adentro del templo. ¿Me entiende lo que le digo? Era como, no sé, perdóneme, pero yo ahí no quiero volver. Entonces dije, bueno, lo primero que haría es confrontar al pastor. Mire, pastor, estamos en otro tiempo. No puedo decir la palabra avivamiento, pero tal vez sí. Viene algo nuevo, algo fresco. Hombre, empápese. No se ponga duro. La segunda que dice la Biblia, mire, no quiso el Señor. Ok, llame a su directiva, hermanos. Queremos seguir trabajando con usted. Esto es lo que... ¿Y la tercera cuál era? Lo correcto y no lo que quiero. Sí, ni modo, tengo que hacer lo correcto. Y lo correcto sería, hermano, no podemos seguir trabajando. Gracias por el tiempo, usted puede seguir con su obra, no hay ningún problema, solo quíteme esos rótulos. Y sigamos adelante. Entonces, es difícil. Creo que esa parte es la que me llevo hoy de lección, que yo debo de hacer lo correcto y no lo que quiero. Mi pastor, algunas palabras finales. Tenemos que hacer el 3er capítulo. ¿De qué? Sexualmente santo. Está buenísimo ese tema. Hablemos de ese tema. Yo tengo una meditación ahí que no le he soltado que se llama Amor y Amantes. Amor y Amantes. Y no le hablo a las mujeres. Es una charla para hombres donde digo, miren, les voy a contar. Ni siquiera les voy a predicar. Les voy a contar qué es lo que les va a pasar. ¿En base a qué? A lo que viví, a lo que he experimentado y a lo que he visto. Y mi conclusión fue esa. Usted se arriesga. No fue diseñado para eso. Hemos hecho atrocidades a lo largo de la vida porque, yo no sé si, no es el tema de hoy, pero dentro de la sexualidad muchas veces dice la palabra que quien codició ya está ahí. Exacto. Entonces nosotros decimos, no, yo no me metí, no, yo no llegué a ese punto, pero abrimos un montón de puertas. Pero ese será un 3er capítulo. Yo sé que no le he dejado en paz 2 semanas, pero vamos a ponerle fecha a este tercero del discipulado. ¿Algunas palabras finales para nuestros televidentes? Sí, creo que la manera importante de manejar el discipulado o mi carácter es cuidar los detalles, justo lo que usted acaba de decir. La palabra de Dios, Cantares, Eclesiastés, cazadnos las zorras pequeñas, las que echan a perder el viñedo. Una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfumista. Sí. Cuidemos esos detalles. Lo grandote es obvio, los detallitos. Los detallitos son los que hay que ir ajustando para ir ajustando nuestro carácter y caminar en el carácter cristiano. Así que adelante, seguir adelante. Mi pastor, muchas gracias. Amigos y hermanos, cerramos el programa como siempre lo hacemos, recordando lo que predicamos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.